Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener una conversación con dos colegas periodistas. Con Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, y con Marco Hernández, quien es un integrante del movimiento Periodistas por la Verdad, es su coordinador. A ambos le damos la bienvenida y bueno, vamos a tener una conversación sobre un tema que es muy actual, la situación del periodismo en Venezuela. A propósito de varias cosas, una de ellas, la situación que se ha dado con el papel de imprenta, el papel para imprimir los medios de comunicación, para los medios, los periódicos, ¿no? Fíjense que en días recientes circuló la última edición impresa del diario El Carabobeño, producto precisamente de la escasez de papel, pero también hay otros diarios que se han visto en la misma situación de pasar forzosamente a la edición digital. Aparte de este tema, también recientemente se produjo la sentencia condenatoria contra el director del diario El Correo del Caroní. También un caso bastante polémico porque, de acuerdo a las versiones que han circulado en la sentencia del caso, habría una disposición según la cual para denunciar un caso de corrupción tendría que producirse una sentencia de un tribunal. De ser eso cierto, yo no he visto la sentencia, incluso la he estado pidiendo, porque creo que no la han publicado, he estado buscándola. De ser cierto eso, pues es un tema para el debate también. Y entonces, bueno, me gustaría que conversáramos sobre el tema y que tomáramos una primera intervención para cada uno. Vamos a tratar de hacer intervenciones cortas para poder tener una conversación mucho más dinámica. Bueno, como ustedes quieran. Bueno, no sé si Marco quiere arrancar, pues, no sé, bueno, gracias. Vladimir, gracias por la invitación, gusto estar con Marco Hernández. Yo quisiera comenzar por esto último, porque fíjate tú, se lleva al área penal lo que es un delito civil, que sería un delito de difamación e injuria. Y ese delito civil pues tiene un comportamiento de, digamos, de sanción civil. Es decir, una multa, un derecho a réplica, una petición de disculpa por parte de quien enfoca o de quien se ha equivocado, el periodista que se ha equivocado o el medio de comunicación. Pero se da una sanción penal de 4 años de cárcel a David Natera Febre, editor del Correo del Caroní. Pero más allá de eso, preocupa que al periódico lo multan con 1.137 unidades tributarias. Es decir, una suma de dinero que puede llevar a la quiebra al medio de comunicación. Es decir, ¿por qué las dos cosas? ¿Por qué después que ese tema de denunciar un delito en Ferrominera del Orinoco que pasó por tribunales, que pasó por el Ministerio Público y que tuvo una sanción donde hubo unos señores detenidos, viene ahora a convertirse en una sentencia? Y muchos colegas periodistas me han dicho que es, digamos, como capcioso el hecho de que esa sentencia se produce días después de la masacre de Tumeremo. Es decir, no se puede investigar más nada, no se puede decir nada, y muchos colegas piensan que se trata de amedrentar a los periodistas y a los medios de comunicación. ¿Qué dice Marco Hernández? Bueno, primero que todo que hay una profunda tergiversación, incluso de la misma sentencia. Pues la sentencia lo que indica es que no puede publicar hechos de denuncias, pero sobre el señor Yamal Mustafa, que fue que introdujo la demanda penal y civil contra el editor del Correo del Caroní, el señor David Natera. No, en ningún momento dice que queda prohibido a los medios de comunicación publicar hechos de corrupción sin que el tribunal lo haya sentenciado. En segundo, eso es en primer lugar, hay una tergiversación sobre este tema. En segundo lugar, que es una demanda que lo que viene a reforzar la libertad de expresión en Venezuela. En primer lugar, porque no hay censura previa. Y todos sabemos que que aquel que haga uso de los medios de comunicación tiene que estar sujeto a unas sanciones ulteriores, que fue lo que ocurrió aquí. Yo no voy a abogar por el señor Yamal Mustafa, no sé si tiene razón, un juez le dio la razón. Esta es una querella que comenzó en el 2013 y que tiene que ver con una disputa entre dueños de medios de comunicación, porque este señor Yamal Mustafa es dueño de un periódico en Ciudad Bolívar que también se llama Primicia, y entiendo que tenían serias diferencias tanto como empresarios como con dueños de medios de comunicación. En el 2013 se denuncian los hechos de corrupción en Ferrominera. El diario del Caroní le dedicó
por mucho tiempo las portadas aludiendo que este señor era el culpable de estos hechos de corrupción. El señor Mustafa incluso tuvo 2 años detenido, pero desde el 2013 inició la querella contra el señor David Natera. Luego un tribunal lo absolvió completamente de sus responsabilidades y retomó la denuncia que concluyó con la sentencia de un juez. Si el juez tiene razón, ese no es problema de los periodistas. Hay una sentencia donde se indica de que el señor Mustafa fue difamado, fue injuriado por parte del diario del Correo del Caroní. Y entiendo también que en el 2014 se le hubo una medida cautelar contra el Correo del Caroní para que no siguiera difamando e injuriando a este señor Yamal Mustafa. Entonces ahí lo que hay es una querella judicial que en nada involucra la libertad de prensa, que en nada involucra a los medios de comunicación, porque es una contienda entre empresarios que se produjo en Ciudad Bolívar. Pero fíjate tú, entonces la sanción al periódico como tal, esa multa, ¿a qué obedece? Porque si es una sanción penal, entendemos que las acciones penales tienen nombre y apellido, si es personal. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el medio? Bueno, ocurre, es decir, vamos a romper el espejo. Ocurre que cuando una persona difamada es injuriada, tiene el derecho a la compensación. En este caso se fue por una compensación penal. Eso es ya el tema de los tribunales. El señor Natera creo que también metió su recurso de amparo. Hay que esperar a ver qué pasa con el recurso de amparo que introdujo. A lo mejor esto se resuelve en los tribunales, se echa para atrás esa medida, bueno, y todo queda en una querella judicial. Lo que no podemos involucrar es un tema como que si se estuviera sancionando a todos los medios. ¿Te acuerdas que con el señor Jesse Chacón pasó lo mismo? Salió una publicación en el Diario Universal de que el señor Jesse Chacón se había comprado unos cuadros millonarios, luego introdujo una querella contra la periodista y el medio, se demostró que era totalmente falso. La periodista, en un acto de conciliación, reconoció que eran infundadas sus declaraciones, lo que había escrito en el Diario Universal, y Jesse Chacón simplemente perdonó a la periodista y dijo, bueno, ahora, que la demanda, que él retiraba la demanda. Lo mismo ocurrió, este caso, perdón, Marco, porque hay antecedentes. También ocurrió con el exministro Rodríguez Araque, donde se empezaron a publicar que su hijo estaba metido en hechos de corrupción y resulta que su hijo tenía mucho tiempo de haber fallecido. Luego, la periodista también tomó la decisión de pedirle disculpas al señor Rodríguez Araque y no quedó así. Pero en este caso, fíjate tú que la persona señalada por el periódico estuvo detenida durante 2 años, ¿no? Pero luego fue muchas personas, yo no sé si el señor es inocente o no inocente, yo no voy a defender aquí al señor Mustafa porque no lo conozco, pero muchas personas son condenadas y luego en un proceso de investigación es sobreseído porque no hay elementos para considerar responsable. ¿Qué dice? Bueno, tú dijiste la palabra sobreseído, es decir, que se le perdonó la pena porque... No, digo, lo que hace es que yo pude decir sobreseído, pero claro que no soy abogado. Sí, no, pero de todas maneras, fíjate tú. Que fue absuelto, fue absuelto en plena libertad. Pues. Fíjate tú el detalle, Marco. Si tuviéramos realmente libertad para investigar los periodistas ese caso, llegaríamos al tuétano de las circunstancias, pero no es así, porque cuando tú te topas con un caso de corrupción en Ferrominera o en la empresa del Estado que sea, te encuentras con una pared que es infranqueable a veces y que no puedes ir más allá de la investigación, porque si no te denuncian como difamación e injuria, pierdes el periódico, te citan a los tribunales con presentación permanente cada 8 días o el día que el juez decida, y entonces te están limitando la posibilidad de investigar los hechos que el público y el pueblo venezolano tiene que conocer. No quiero limitar la libertad de expresión de ambos, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos para esta conversación. Claro.